Salud. Bien, buenas noches, distinguidos amigos y amigas. Les saluda Héctor Indalecio Rodríguez, su profesor de la clase de Ciencia Política. Y hoy es 16 de marzo 2021. Buenas noches, Blanca. Les quiero comentar que platiqué con las otras secciones antes de esto y para ponerme en la misma sintonía con ustedes, ah, para decirles que digamos, para efectos del segundo parcial, nosotros vamos a tener que medir desde el contenido de las clases anteriores referentes al sistema republicano. Todos esos elementos que caracterizan la república y que vimos en clases anteriores, hay que estudiarlos para el segundo parcial. Lo que vamos a ver hoy, recordar que en ese plan, en ese tema de las clases en que estudiamos el sistema de gobierno, la forma de gobierno de Guatemala, y que vimos el 140, el 141 de la Constitución y todo esto. Ahí vimos las 5 características de la República. Pues eso, hay que sabérselo. Y precisamente esos artículos 140 y 141 pudimos establecer que el sistema de gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo. Lo de republicano y lo de representativo ya lo hemos aludido con bastante, bueno, de buena manera, digo yo, en las clases anteriores. Hoy vamos a referirnos a lo democrático y punto obligado de que tengamos nosotros que hablar, repasar, por eso le he puesto a esta clase como de repaso, porque fíjate que estoy consciente que este punto obligado, que es de la democracia, que hay que hablar hoy, es algo que desde sexto primaria creo que lo hemos estudiado todos. Al menos yo recuerdo que sí lo estudié de mi primaria, tú, porque cuando el Estado, en la medida que se ocupaba de enseñar, pues yo me recuerdo que pues soy yo producto de la educación pública y recuerdo que enseñaba bien. Y sí recuerdo que ya en sexto primaria se hablaba de cosas de la democracia y tal. Pues de eso vamos a platicar un poquito esta noche y solo con las disculpas del caso de manera anticipada, por eso de que pudiera yo estar pausando la presentación para efectos de darle admisión a las personas que, que tocan a la puerta para poder integrarse al aula. Como ya ves que eso de lo automático no lo han quitado, entonces es necesario hacerlo uno por uno. Estamos, entonces vamos a iniciar nuestra clase para aprovechar. Vamos a ver, admitir. Bien, bien, entonces aquí está. Hoy le he puesto repaso de temas para el segundo parcial. Ya les he dicho que les he anunciado que también lo de la República, que ya lo vimos la semana pasada, esas características hay que sabérselas para el segundo parcial. Y luego esto de la democracia. Como te decía, no pretendo yo aburrir, pero es tema obligado esto de la democracia y entonces así vamos a entender en principio que este vocablo, democracia, deriva del griego demos, es pueblo, y de kratos, vocablo del latín que significa, hombre, del griego quiero decir que significa autoridad. Y entonces al unir esos conceptos tú vas a tener que
gobierno, la palabra democracia la vas a entender como gobierno o autoridad del pueblo, que sería el significado del término democracia, gobierno o autoridad del pueblo. En la definición, la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo. Fíjate, son cositas muy elementales que nosotros tenemos, vamos a darle a admitir a alguien ahí. Entonces, pero no pretendo yo que te digo, es un tema obligado. Ahí va la democracia. Entonces, también quisiera citar a este filósofo que ya le tenemos conocido, Aristóteles, que también ha enunciado instituciones y que ha postulado también los componentes, según el de la democracia. Esos componentes muy generales y que de manera descriptiva les pongo yo aquí. Entonces, Aristóteles dice que los componentes de la democracia son la libertad, la igualdad y la soberanía popular. Ahí nos vamos a quedar. Porque esto de elegir el estilo de vida me habla a mí de libertad. Y yo creo que ahí libertad, igualdad y soberanía como componentes de la democracia, según Aristóteles. También él enuncia los contenidos de la democracia. Esta es, según Aristóteles, según él, estas instituciones que componen la democracia serían la elección libre, la alternabilidad en el poder. Mira este término horroroso, insaculación. Aquí les puse qué significa insaculación. Mira, se denomina insaculación al procedimiento de elegir autoridades poniendo en un saco, en una bolsa o cántaro ciertas bolitas o cédulas, porque de esa manera elegían ellos a unas autoridades para ciertos cargos. Vale decir, era prácticamente aquello una cuestión de echar suertes. Y sin embargo, esto era una institución de los griegos, él lo pone así, porque era una manera de elegir autoridades y según el componente de la democracia que estudiaron los griegos con este Aristóteles y el principio de la no reelección. Entonces, yo te dijera, vamos a decir un ejemplo, mencione dos instituciones que según Aristóteles compongan la democracia. Entonces tú pones ahí elección libre, alternabilidad y no reelección, esto muy feo. Es elección, alternabilidad y la no reelección. A la soberanía de la Asamblea del Pueblo podría ser también como instituciones que dan contenido a la democracia. Vamos a ver quién estaba por entrar. Ahí, la leche, vamos a ver ahora quién más. Bien. Ahora, aquí vemos, también lo habíamos mencionado, como parte de un estudio anterior, no recuerdo exactamente en qué clase, esta clasificación de los criterios que hace Aristóteles, una clasificación de las formas de gobierno atendiendo a criterios ético-morales. Dentro de ellos menciona, ya ves tú, la democracia, por eso la he incluido en esta presentación, en la clase de esta noche, porque precisamente él le da como una forma pura de gobierno de muchos o de todos este nombre a esa forma de gobierno, democracia. Y en contraste, la forma impura la forma impura, el antónimo de la democracia o el antónimo, la forma impura del gobierno de muchos o de todos es la demagogia. Ya habíamos platicado en el pasado de que todas estas formas de gobierno que él identifica las, las encuentra de su investigación, de su observación,
al pasar por las diferentes ciudades y estados de Grecia durante el esclavismo y precisamente la observación. Acordaos que es el método de estudio que aporta Aristóteles a la ciencia política. Entonces, aquí están las formas de gobierno clasificadas: el gobierno de uno, la monarquía, cuando hay un rey, vamos a ver que la hace, que es legítimo, que no usurpa, que no persigue, que no es oscurantista su régimen, pues forma pura. Impura sería tiranía. La aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, de unos o de pocos. La aristocracia es un gobierno de ricos, un gobierno de gente económicamente poderosa. Y la oligarquía también es un gobierno de ricos o de gente económicamente poderosa, solo que manifestada en una manera impura. Y esto es, entonces, ya habíamos hablado de la democracia y pues la clasificación de Aristóteles, que ya la habíamos visto antes, solo la ponemos aquí como un apoyo para mencionar dentro del término, dentro del estudio de la democracia, un aspecto importante, pero pasemos ahora a la clasificación de la democracia. Vamos a citar por lo menos tres, tres formas de clasificarla. Lick, disculpe, ¿Qué perdone, manda? ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? Esta. Gracias. Sí, solo 3 segundos. Dele, no tenga pena. Ya, gracias. Muy bien, no tenga pena. Entonces ahí está. En donde iba. En el contenidos. Ahí. Entonces ahora pasamos a la clasificación. La clasificación de la democracia es una, vamos a ver tres. Aquí el primero es por su ejercicio, clasificación de la democracia por su ejercicio. Y tenemos la democracia directa o pura, en aquella en la que reside en el pueblo. La soberanía es ejercida directamente por él. Allí no se necesita de representantes porque significa la soberanía directa, entendemos en el sentido que es el mismo pueblo que ejerce su soberanía. No necesita elegir a nadie y entonces no hay representantes del pueblo, sino el pueblo es el que ejerce la autoridad directamente. Yo me cuesta concebir eso así porque debería ser una comunidad muy pequeña como para que efectivamente los acuerdos soberanos pudieran ejercitarse claramente. Por otro lado, tenemos la democracia representativa o indirecta, que es la que nosotros más ubicamos, por el que ya hemos estudiado el término de la representatividad. En la democracia representativa o en la democracia indirecta, como queráis llamarle, el pueblo es gobernado por autoridades que se supone que son sus representantes, electos por ese mismo pueblo a través de sufragio, del voto popular, ¿eh? Y por la mayoría sería. Entonces, clasificación de la democracia por su ejercicio, directa o pura, representativa o indirecta. Muy bien. Ahora, la clasificación de la democracia siempre, pero por el grado de consolidación, vamos a citar dos. La democracia defectiva, que se supone que es aquella democracia que no está consolidada, que se refiere a un proceso, a regímenes, a estados que están en proceso de transformación o de transición hacia la democracia, le dicen también. Esa transición hacia la democracia pareciera que nosotros la hubiésemos vivido, según algunos autores, desde 1900, ¿qué? Bueno, desde 1950. En los últimos tiempos, vamos a ir desde 1982, y pareciera no asentarse la democracia en Guatemala, tú, pero muchos, algunos autores tradicionales, ¿verdad? De Guatemala, dicen que ya para 1986
probablemente haciendo alusión al tema de que en 1986 entra en vigencia la Constitución Política y empiezan a ejercer autoridades popularmente electas. Ahí se plantea que la democracia liberal, perdón, que hasta ahí llegó la transición a la democracia, porque había ya alcanzado para el 14 de enero de 1986 su objetivo de convertirse en una democracia asentada, una democracia consolidada, una democracia liberal. Pues la democracia efectiva entonces es aquella que no está consolidada, que está en proceso de transformarse en una democracia, pero que todavía no lo es. Y la democracia liberal, que ves tú ahí en el inciso 2, en la literal B, esa democracia se refiere a aquella que ya se asentó, que ya está consolidada, que se caracteriza por, según algunos libros, y esa sería la aspiración de los estados democráticos, llegar a una democracia liberal efectiva, en donde, fíjate que dije efectiva, no sino que una democracia liberal, que es una democracia que sí funciona, pues, caracterizada por el respeto a la libertad, de la igualdad, de los derechos humanos, por la participación y distribución del poder. Em, yo que pudiera decirles de este tema, sobre todo ese de la democracia efectiva, el fracaso que hubo en Guatemala, un país gobernado de 1954 por gobiernos que yo pienso que en principio habían ahí jefes militares, claro que sí, porque finalmente, con excepción de Mario Montenegro, que se llama, ¿cómo se llamaba este presidente del 66 al 70? Siempre se me, Julio César, creo que se llamaba él, ¿verdad? Entre el 66 y el 70, que era un civil, pero que de todas maneras estaba manipulado, era un peón, digamos, ese presidente de la oligarquía nacional y del régimen militar que había, que tampoco no era un régimen militar de lo más sano, era represivo porque había un conflicto armado en Guatemala. Después de tantos sinsabores, entonces, hasta 1985 se impulsó la opción de la democracia en Guatemala cuando se aprueba la constitución política el 25 de mayo. Eh, no sé qué más era lo que les había comentado a los compañeros de la segunda clase, de la primera clase, perdón, pero en relación a esto de la democracia liberal, se supone que a esto es a lo que debería de aspirar el- un país democrático, a que se asiente finalmente este tipo de democracia en que se respeten estos valores, esos principios. Estamos entonces en la clasificación de la democracia. ¿Alguien me iba a hablar? Perdónele que lo interrumpa, hay unos compañeros que quieren ingresar. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Porque no me ha sonado aquí. Aquí hay unos muchachos. Un sujeto había nada más. Tú. Mira, ahora sí. 2, 3. Muy bien. Ay, Gracias. para servirle, ¿no? A usted muchas gracias. A usted muchas gracias. Vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Mira, ahí hay alguien más que tocó a la puerta. Bueno, ya no. Hacemos clasificación de la democracia. Hemos visto entonces una democracia directa o pura, dos, democracia representativa o indirecta, ¿sí? Es A y B, perdón, por su ejercicio, directa o pura, indirecta o representativa. Siempre el tema, clasificación de la democracia por el grado de consolidación, democracia de efectiva,
y democracia nos toca por el grado de participación. Democracia mayoritaria sería, y las democracias de minoría negativa o de convenio. Aquí hay, se refiere básicamente al momento en el que en algunos estados uno de los partidos políticos alcanza mayoría en el Congreso, y esta de minoría es cuando no hay una minoría tiene poder de veto sobre las decisiones de la mayoría. No sé, pero aquí en este sistema, de lo que yo te puedo hablar de la democracia como, porque de eso es el tema. El tema hay que, es menester que nosotros lo analicemos desde varios puntos, pero a un compañero de la otra sección me decía, yo compartía su punto de vista de que en realidad el tema de la democracia involucra el respeto de la decisión de la voluntad de la mayoría sobre las minorías, ¿verdad? Por eso es que en las elecciones gana el que más votos saca. El problema en Guatemala con esta situación de la democracia es que siempre se ha criticado que el, el concepto ese de democracia de la minoría se ha identificado muchas veces y lo genera ese concepto el abstencionismo electoral, la conducta eh, del- de la conducta cívica o la conducta política de aquellos guatemaltecos que son aptos para votar, pero que en el proceso, ya cuando está el proceso electoral, no se apersonan. Y lo que pasa es que hay evidentemente factores que originan ese, que determinan ese abstencionismo. Básicamente las décadas de frustración. Antes se hablaba, antes de 1985, de fraudes constantes en las elecciones. Luego ya cuando regía la constitución política que nosotros conocemos, la del 85, que empezó en 1986 a regir, ha habido elecciones populares también, tú, y alguna vez hemos visto que, bueno, nadie se ha quejado de que haya habido fraude en las elecciones, pero algunas veces se ha sugerido. Recuerdo yo particularmente cuando ganó el partido de Avanzada Nacional, que hizo gobierno Álvaro Arzú, iba ganando el Frente Republicano Guatemalteco en todo. De repente se fue la luz, se fue la electricidad y ya para la madrugada del día siguiente había ganado el Partido de Avanzada Nacional con la, por supuesto, la mayoría del distrito central había hecho la diferencia. Ahí contrastó, me recuerdo muy bien de esas elecciones porque se criticó mucho el hecho de que, fíjate, estábamos en y recuerdo que esas elecciones se criticó mucho que cómo había sido posible que el Frente Republicano Guatemalteco, que era su figura máxima política, era el general Efraín Ríos Montt, había ganado en el interior de la República, especialmente en departamentos como el Quiché, las Verapaces, ¿eh? Esos departamentos, Huehuetenango, todo el interior lo había ganado él, y sobre todo en lugares en donde se acusaba de que el genocidio, entre comillas, porque eso, el- la guerra había sido más cruenta y que se le acusaba, recordáis a ellos, de haber sido los principales responsables del ejército de Guatemala y como ellos eran militares, pues ahí había ganado. Sin embargo, te digo yo que al final esa madrugada, sí, sí, me recuerdo que en ese apagón que hubo, mucha gente manejó la idea de que habían tocado los datos. Bueno, te decía yo que
¿por qué hablábamos de esto? Porque la falta porque el abstencionismo, ¿verdad? Algunas veces las décadas de frustración que ha habido, antes se hablaba de fraudes, era lo que te iba diciendo, siempre, constantemente, antes de 1982, cada una de las elecciones se le acusaba de fraude. Yo recuerdo perfectamente, aunque todavía era un niño, en las elecciones del año 74, me parece 73, 74 fue, 74, en las que había ganado precisamente la presidencia la presidencia Efraín Rismont, y en esas elecciones el fraude electoral dicen que hubo, pero yo era niño, no me consta, no supe más que noticias de prensa. Shell, Eugenio Lauder García y Francisco Villagrán Kramer, creo que fue la dupla que ganó esas elecciones. No, ese fue Shell, Eugenio Lauder García, y el vicepresidente creo que era Mario Sandoval Alarcón. Ellos ganaron en esa ocasión, pero con fraude, decían, y la democracia cristiana en la que participaba Ríos Montt en el año 74 había ganado, supuestamente, acusaron que hubo fraude y a él lo mandaron para España. Luego vinieron las elecciones de 1978, ¿sí? En que participa Romeo Lucas García y Francisco Villagrán Kramer. Lucas y Pancho le llamaron, y también dicen que hubo fraude y ellos ganan las elecciones. Ya en 1982 hubo elecciones otra vez, y allí otra vez acusaron de fraude. El continuismo militar pretendió dar por victorioso a Aníbal. Aníbal era el nombre de Guevara Rodríguez. Era un militar también. Guevara Rodríguez no asume porque en las elecciones fraudulentas se vuelve una situación insostenible ya, y de eso deviene el golpe de Estado, después de que todas las fuerzas políticas que habían participado en esas elecciones denunciaron fraude, salieron a hacer caminatas y todo se volvió así un relajo. Si a eso sumaba a uno el ambiente de frustración, el ambiente que provocaba también el hecho de que había un conflicto armado que era latente y había llegado a tener mucha resonancia, no solamente dentro de las fronteras de Guatemala, pero a nivel internacional también. eh, Eso provocó el golpe de Estado, porque ya sentían pasos de la oligarquía nacional y los intereses transnacionales, sentían pasos de que se iba a caer esto, y ahí viene entonces ya el proceso de transformación hacia la democracia, en la que nosotros hasta ahora no salimos, pareciera, de esa transición hacia la democracia, porque siempre estamos, vemos que falla el Estado de Derecho. Y con esto de la democracia de minorías, que te decía yo que por ahí fue que empezó este comentario, en 1994 se hace un estudio bien importante acerca del abstencionismo en el año 94, porque se suponía que el Estado de Guatemala debía consolidar la democracia para el año 2002, pero en realidad lo que se consolida es la democracia, pero de una minoría. Fíjate que te decía yo que en 1994 hubo un estudio del fenómeno del abstencionismo y las consecuencias políticas y jurídicas que tiene. Y en ese estudio de 1994 únicamente habían en el Congreso 80 diputados, para ese entonces era lo que habían en el Congreso, pero
estaba representando electoralmente al 15.87% del padrón electoral, fíjate, del padrón electoral que constaba en ese momento de alrededor de 3,5 millones de personas. Así ha sido más básicamente en el 94, así fue. Esas elecciones del año 94, em, el padrón electoral, que te decía que era como de casi 3,5 millones de guatemaltecos, solamente acudieron a las urnas electorales 731,357 de los 3,5 millones de guatemaltecos empadronados en ese momento. De tal suerte que el resultado electoral de esa contienda reveló que el líder político de mayor popularidad en ese año 94, en las elecciones, obtuvo el 5.9%, pero no del 100%, sino del 15% de 731,000 electores que llegaron a votar, porque todos los demás no llegaron tú. Y eso representa, fíjate tú, evidencia que los partidos políticos en Guatemala en toda esa época, a finales, te estoy hablando yo de mediados de la década de los 90, representaban la mayoría, pero de una minoría. Y en la actualidad, lo que cambian son los datos de los porcentajes, pero básicamente el fenómeno siempre se mantiene. Hay una triste anécdota que contar en cuanto a esta situación del abstencionismo y del sistema democrático, eh, que tiene que ver con el abstencionismo y las elecciones, que se refiere a la consulta popular para las reformas constitucionales del año 99, que en esa consulta popular del año 1999 únicamente asistió a votar el 18% de los electores empadronados. Quiere decir que el 82% no llegó a las urnas. Y ya eran reformas importantes, pero la gente no llega. El otro día, me parece que fue en esta sección que platicábamos con una dama de los fenómenos que involucraron esa reforma de 1999, esa consulta popular por la reforma de la Constitución del año 99, que surgió precisamente de los procesos de paz y que ese proceso de paz, de los acuerdos de paz, y que eso representa también de alguna manera, la transición hacia la democracia. Fíjate que un dato importante de esa consulta popular es que, entre otras cosas, ¿eh? ese 14.6% del porcentaje ese, del 18% que asistió a votar, del padrón electoral del 18%, el 14.6% rechazó las reformas, esas a las que nos estamos refiriendo, de la consulta popular del 99. Fíjate, solo se presentó a votar el 18%. De ese 18%, el 14% rechazó las reformas. Y esas reformas incluían incluso el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la modernización de la justicia, la desmilitarización del Estado de Guatemala, incluyendo beneficios directos para la población, entre ellos la indemnización universal y la atención pública hospitalaria gratuita. Pero ese 14% decidió por la mayoría, porque en verdad, por primera vez esa minoría, por primera vez, una minoría del 14%, hizo público un sentimiento de contienda que ha existido siempre entre los hermanos guatemaltecos, porque un sentimiento en contra de el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, creo que fue lo que se manejó en la publicidad
para que esa minoría que eran 14%, fueran o sea que esa minoría decidió que el beneficio de la indemnización universal y la atención hospitalaria gratuita, que era lo que se proponía, dicen que no, y vota contra ella misma, porque eso le beneficiaba. Pero como se manejó el concepto de que se le iba a dar demasiado poder a los pueblos, al derecho de los pueblos indígenas, entonces votó en contra de ella misma, ¿verdad? Esa misma minoría votó en contra de ella misma porque habían propuestas como el beneficio de la indemnización universal, de la atención hospitalaria gratuita, pero todo con tal de que no se reconocieran esos derechos de los pueblos indígenas. Em, Te digo yo que, bueno, para hablar un poquito de esto de las minorías, que no es el punto central, pero que sí valía la pena comentar, repasemos entonces de la clasificación de la democracia por su ejercicio, democracia directa o pura y democracia indirecta o representativa. Clasificación de la democracia por el grado de consolidación, democracia defectiva, la que no está consolidada, se refiere a los regímenes que están en proceso de transformación. Y B, la democracia liberal, que es a la que se aspira, una democracia que se caracterice por el respeto, perdón, de la libertad, de la igualdad, de los derechos humanos, de la participación, que reconozca la participación en la distribución y ejercicio del poder. Y el tema, clasificación de la democracia por la gran participación mayoritaria y de minorías. De las leyes de la democracia tenemos la soberanía popular. Hay que entender la soberanía popular como etimológicamente deviene, que es aquel poder que está sobre todos, aludiendo a que esta es un término que viene del latín superanus, que es soberano, y casi se entiende, un poder que está sobre todos. Por eso decíamos que la democracia es autogobierno del pueblo y reconoce que el hombre es un ser inteligente que puede regirse por él mismo. Y aquí tal vez hizo falta poner por él mismo en su convivencia social a través de los órganos por él instituidos, soberanía de la ley de la democracia, soberanía popular, la libertad, que la libertad siempre se menciona como una ley de la democracia, como el contenido de la democracia, de todas maneras la libertad siempre figura. Aquí vamos a distinguir entre dos acepciones, la libertad jurídica, que es la libertad que tiene como límite la ley, porque es el derecho de la persona que puede obrar por sí mismo, en sociedad, por sí mismo, pero tiene únicamente como límite la ley. Ese principio en nuestra Constitución está expresado también, ya ves tú que se reconoce en Guatemala el principio aquel de que uno puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe, ¿verdad? La libertad jurídica y la libertad individual, que es el reconocimiento de que la persona nace libre, dotada de inteligencia y de voluntad, no está sometida a ningún poder, que nadie la puede mandar. Es más que uno puede entender que solamente en la familia, a través de la educación, de, de la convivencia, que enseña principios, que enseña unas formas de conducta, es que la persona es orientada y de alguna manera afectada, pero no negativamente, sino que es parte de su crecimiento, de su construcción como ser humano, en la participación de la familia en él, pero la libertad individual es el reconocimiento de esa individualidad que tiene la persona. En la otra clase me
hicieron una pregunta tú, que a mí me pareció interesante aclararla, porque me decía el muchacho, un jovencito, que si estos aquí, mire, me dijo, fíjese, licenciado, que yo he escuchado mucho que hablan de la persona individual y de la persona jurídica, y esto tiene que ver algo con eso, pero en realidad esto es otra, es ahí sí que es, fíjate tú, es buena, fue buena la pregunta, porque aproveché yo para aclarar que no tienen ninguna relación. Es otro tipo de conceptos, porque la institución de la persona es una institución del derecho civil, ¿eh? Y la persona en el derecho civil es reconocida, es dotada de personalidad, y entonces el derecho distingue, el derecho civil, el derecho común distingue de la persona individual, que individual le llama el derecho civil a la persona física, así como tú, como yo, ¿sí? Y le dota de personalidad, ¿ve? De esa investidura jurídica que le hace titular de derechos y obligaciones. Esa es la persona individual. Y también el derecho civil, el derecho común, en el Código Civil, establece la creación, el reconocimiento de una persona que es creada por la ley, que es la persona abstracta, la persona que se integra con la unión de dos o más personas, ¿ah? Y que unidas en una sociedad mercantil, en una asociación o en el Estado, que es una persona jurídica también. Ese tipo de personas, la persona abstracta, que es diferente de los socios o de las personas que la conforman, es la persona que el Código Civil le llama persona jurídica. Bien, hecho, no tiene nada que ver con este tema, pero como el muchacho tenía esa duda, de todas maneras se lo aclaré. Por cierto, que siempre se ha dicho que la doctrina la doctrina y la legislación que privó para que la doc- para que se emitiera el, el derecho civil guatemalteco tiene ese defecto. Fíjate tú, de que le llama persona jurídica a la persona colectiva abstracta, y a la persona individual solo le dice persona individual. Y alguien alguna vez hizo la crítica que tan jurídica es la persona individual como la persona colectiva, la persona esta que te menciono yo, que es conformada ah, por la ley. La ley es la que establece que la unión de dos o más personas pueden crear una persona denominada jurídica, que es diferente de los socios que la integran, y que puede dedicarse pues a fines no lucrativos o a fines comerciales o lucrativos, como la persona, como lo serían las asociaciones civiles y las sociedades mercantiles respectivamente. Muy bien, entonces de las leyes de la democracia vimos soberanía popular, B, libertad, que se divide en libertad jurídica y libertad individual. De las leyes de la democracia, ahora la igualdad, que sería la C. Y esto se trata o alude a igualdad a la que vamos a denominarle jurídica, porque es la ley la que trata de igualar precisamente a todos nosotros, la que equipara a todos, a los que conforman una sociedad. Les considera iguales, aunque realmente no lo sean. Que esto te voy a decir yo, es que no somos iguales tú. Y eso hay que entenderlo muy bien. Porque decir que no somos iguales no quiere decir que alguien sea mejor que otro, que alguien sea peor que otro. Que no somos iguales quiere decir que en realidad somos diferentes, pero que eso, a pesar de las diferencias, ante la ley, somos iguales en dignidad y derechos. Nuestra constitución política de la República así lo establece. En Guatemala establece todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Y eso está muy bien, porque así es como debe ser.
No importa, fijaos bien, no importa que alguien sea azul, que otro sea verde, que otro sea blanco, que otro sea colorado, que otro sea, porque efectivamente hay gente, así es, la gente es diferente. Hay unos que son crispines, otros que son pelones, otros que son colochos, pues todos son igual, eso no tiene nada que ver, somos diferentes, pero ante la ley todos somos iguales en dignidad y derechos. Y esa entonces es una ley de la democracia, la igualdad. Se trata, como dice aquí, de una igualdad jurídica. ¿Por qué? Porque es la ley la que nos trata de hacer, de equiparar. ¿Eh? La ley perdón, la democracia debe hacer posible que esa igualdad no sea solamente formal, como lee esto ahí, que no esté solo escrita, quiere decir, que no sea solo una declaración de las leyes de la Constitución, que se pueda llegar a ser evidente, que se pueda llegar a materializar en la vida real. Pero esto es un proceso arduo porque la gente no, siempre va a haber alguien que no le atina a los conceptos tú y que cree tener superioridad. Aquí en Guatemala se habla mucho de la discriminación y te digo yo que ese es un problema porque se habla de discriminación racial y yo más sostengo que lo que hay en Guatemala es porque lo que discrimina aquí mucho el guatemalteco sobre todo, hace diferencias el guatemalteco, pero en términos económicos, tú. Porque no importa si una persona es bonita o fea, hablando de cuestiones muy subjetivas, porque habrá que ver qué es lo que entiende la gente por bonito y por feo, pero aquí en Guatemala, si alguien tiene pasta, si alguien tiene dinero, no importa, ahí es puesto en gran estima y le son reconocidos sus puestos y le dan en donde sentarse hasta adelante, no importa, pero si tiene dinero, aunque sea, eh, yo no sé, eh, aunque no le guste a la gente, a lo mejor hablando de categorías científicas, la forma, ni el contenido, pero de todas maneras, como tiene dinero, a esa gente se le reconoce, no importa. Y es lo que pasa. Y también involucra aquí en Guatemala un aspecto cultural, porque fíjate tú que lo que hay que combatir en Guatemala, hablando de cultura, es esa mente conquistada que tiene el pueblo de Guatemala, tú, porque como pienso yo, eso, mi conclusión a veces muy sencilla es que como hemos sido conquistados por extranjeros a través de los siglos y de edades, ha pasado esa información a la conciencia del guatemalteco de que que vienen de afuera, esos son mejores o que hay que reconocerles o recibirles bien y dictarles pleitesía. Yo no digo que se les trate mal a los extranjeros, tú, pero lo que pasa es que aquí a Guatemala viene una persona canchita, a una persona rubia, o que hable otro idioma, y entonces ahí sí el guatemalteco le atiende de una manera muy particular. Especialmente si habla inglés. Yo me he dado cuenta que la gente aquí sirve excepcionalmente a los extranjeros. No importa si son amarillos, si son azules, si son verdes, morados, no importa, pero son extranjeros. Ah, qué bien. Mira, viene aquí a Guatemala un sujeto hablando, lo que hable con acento argentino, ese es para futbolista. Y ya le ponen de titular en los equipos, tú. Solo porque habla diferente. O ya le ponen a dirigir empresas de televisión o a que aparezca en la radio, en la televisión, en los principales programas. Y en Guatemala hay gente, tú, que es capaz, que podría estar en esos puestos, pero no. Como la gente no, ahí sí hace una discriminación importante porque al extranjero casi no le ven nada. Yo recuerdo mucho la historia, por ejemplo, de un argentino que vino aquí a competir en motocross.
Y no era bueno para eso. Pero como aquí se encontró con otros de sus paisanos, a esos le dijeron, hombre, es que aquí no da eso. Aquí tú decís que eres futbolista y entonces ya vas a ver qué bien te va. Y es cierto, ahí después ya andaba jugando en el club Galcasa, ya era hasta director técnico después. Y mira, y era, era un timo de futbolista, cualquiera podía jugar mejor que él, sinceramente. Eso lo vi yo. Y me reservo el nombre porque, por razones obvias, como ahora todo se graba. Pero es cierto, joven. Viene una persona un poquito colochita y que tenga la piel un poquito oscura. Qué buen futbolista es este también, fíjate. Y le tienen por bueno, es que la gente aquí es así. Una vez, y con esto termino esa parte, me recuerdo yo que tenía un amigo que alguna vez lo escuché yo que decían, eso fue en unos años que tuve un ejercicio religioso que decía en una comunidad, es que, fíjate tú, decía, era un señor eh, de muy poca escuela, pero que dirigía una comunidad en el interior de la República, y decía, es que mira, esos gringos son inteligentísimos, le decía, eso aquí en Guatemala, al otro, líderes comunitarios, esos gringos son inteligentísimos, hombre, esos desde pequeño. Así, ¿por qué? Le dice el otro, bueno, es que yo, sí es que son inteligentísimos, mira, esos desde pequeños ya son tremendos, porque, mira, los hijos de había ahí un gringo en esta comunidad que había destacado, no sé si eran misioneros o qué rayos, pero decían, mira, los hijos de esos, miren, apenas tienen como 4 años y hablan inglés. Imagínate tú. Pues cosas así. Y la gente es una cosa que yo te digo. Hay que entender bien, o por otro lado, aprovecho para aclarar una cosa a mis distinguidos amigos, que hay que entender muy bien que eso de la discriminación, el referirse a veces con palabras como decirle, si ustedes, si me permiten que lo mencione, el referirse a las personas como indios o como negros o como chinos, no necesariamente eso es discriminación, tú. Eso no es discriminación, que se ha entendido muy mal. Igual pasa en los Estados Unidos, tú. Que alguien le diga, bueno, ahí hay mucho peligro porque hasta lo matan a esas personas, hombres, pero si uno le dice negro a un afroamericano, porque así es ahora como se le llama ahí, ¿verdad? Afroamericano, entonces, ¿es discriminación? ¿Qué te parece a ti? Bueno, aquí en Guatemala está muy bien definido qué es eso de discriminación según la ley, porque la ley en Guatemala, en la ley penal de Guatemala, creo que es 222 o 224 bis del artículo de la ley penal en Guatemala, establece el delito de discriminación. Y así dice que discriminar es hacer distinción eh, por materia de raza, de edad, de estado civil, de esto y del otro, pero siempre que eso limite el derecho de la persona, el derecho de la persona. Yo recuerdo en el primer juicio por discriminación que se llevó en Guatemala, pues estamos en eso de la discriminación porque salió de esto de la igualdad, ¿verdad? Que debería ser no solamente formal, sino una igualdad real. De ahí salió lo de estos comentarios. Fíjate que en el primer juicio por discriminación que hubo en Guatemala, que lo promovió la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, ahí condenaron a unos sujetos por discriminación porque efectivamente a ella le trataron re mal en una audiencia en que, no, había una audiencia pública, creo que fue en la Corte de Constitucionalidad, y en esa audiencia pública se presentó ella como parte del público, pues era una audiencia pública, tenía derecho, igual que todos los que estaban ahí, de acceder a presenciar el acto de la ley, pues una audiencia pública. Pero entonces, fíjate que eso está registrado en la historia, le empezaron a tratar mal, a insultarle, y fue tanta la presión que ella se salió y entre lo ¿no? Le dijeron cosas como anda a vender mejor tomates a la terminal, India Tomatera, anda a vender, y entonces ella promovió un juicio
por discriminación en contra de estas personas porque estaba vigente esta ley. Y lo ganó. Pero lo que les quiero decir es que no fue por los epítetos que le mencionaron que lo hayan condenado a la otra gente. La razón por que efectivamente funcionó ese juicio por discriminación no fue porque le dijeran india o tomatera o que fuera a vender tomates a la terminal. Fue porque a través de esas actitudes, no por llamarlo necesariamente así, sino porque a través de esas actitudes le privaron de estar en esa audiencia pública y su paz de participar pacíficamente en esa audiencia pública y se tuvo ya que retirar ahí, le limitaron un derecho. Los epítetos, claro que son delitos, pero es otro delito, ese se llama, sería el delito de, eso sería una injuria, maltratar a alguien sería injuria, pero vale la aclaración, ¿verdad? Pasemos a esto. Democracia liberal, aquí nos vamos a quedar hoy. La democracia liberal aquí está una definición más amplia, es un régimen político caracterizado por la celebración de elecciones periódicas, libres y abiertas para elegir a sus autoridades en una competencia política genuina. En este régimen se respeta el ejercicio de las libertades de asociación, información y comunicación. La participación ciudadana sin restricciones está garantizada por las instituciones electorales y judiciales autónomas. Este tipo de democracia liberal es la aspiración que un Estado que avanza hacia la democracia quiere alcanzar. Esta es la leche de la democracia liberal. Ya la habíamos nosotros mencionado aquí, ¿verdad? En la clasificación de la democracia liberal, es la consolidada. Pero esta es una definición completa, ¿verdad? Más amplia. Y aquí es el punto en el que nos quedaremos hoy, mis distinguidos alumnos. Ahorita les doy la oportunidad de participar, porque yo creo que no, tal vez sea un poquito temprano para terminar. Yo creo que podemos seguir, ¿verdad? Pero son las 8 con, sí, todavía es muy temprano. Entonces, esta es la aspiración a que un Estado democrático quiere alcanzar, una democracia liberal efectiva. Permitirme un segundito, vamos a hacer una pausa para tomar un café un cafecito, un vasito de agua, que sea de unos 5 minutos por lo menos. Regresamos en 5 minutos, sí, con permiso. Gracias, Rick. Muy Ok, bien, bueno, listo. 5 o 10 minutos nos hablamos. Vale. Media hora. Listo tú. Hola, buenas noches. Voy a aprovechar este espacio para aclarar. Yo no sé qué, es más, voy a abrir mi cámara. No sé qué habrá sucedido en la clase de teoría de la investigación. No fui yo. Estoy regresando a mi trabajo. Hoy no me pude conectar a la clase, así que no sé. La verdad es de que no seamos tan susceptibles, chicos. No es mi primera carrera universitaria y no me expresaría en primer lugar ni así, porque tengo respeto hacia las demás personas y por esa razón también me gustaría que tuvieran respeto hacia mí. Y ya me han escrito preguntándome si soy yo, por eso les estoy diciendo, estoy aclarando esa situación porque no me gustaría levantar malos entendidos y no nos conocemos de frente como para saber en realidad qué calidad de personas somos y simplemente ignoren los comentarios, igual no les están haciendo nada a la licenciada ni a ustedes. Entonces, solo, gracias, feliz noche. Wow. Que mucha, entonces, si se dieron cuenta, la persona que se puso Diana López, entonces quiere decir que se puso el nombre de alguien
que nada que ver. Para mí que es la misma persona que está haciendo las cuentas para chingar a la licenciada y ahora trata de chingarnos a nosotros. Pero entonces eso quiere decir que esa persona está en el grupo de nuestra sección. Las chivas que no sean clases presenciales y que sepamos quién es, hombre. Si no, ya. La funamos y ya. Pero en todo caso, díganme en qué, o sea, ¿por qué ponerle tanta atención a esos comentarios tan misóginos? En serio, no deberían de prestarle tanta atención al momento de ignorarla, o ignorarlo, se va a sentir mal y ya no va a publicar nada. O sea, no hay por qué tomar partido. Me atrevería a decir que es que no hay clases presenciales, estamos encerrados. Hace falta algo del chisme, supongo. Sí, de seguro, pero no deberíamos de concentrar energía en eso que no vale la pena. Hay mucha inmadurez de parte de todos jóvenes. Tomen seriedad. Es que lo que pasa es que, mira, pues la verdad aquí nos estamos portando serios, porque la verdad, como es la licenciada, como dice la compañera, que no es su primera carrera, me imagino que conoce a la licenciada sí, la licenciada sí toma en cuenta esos aspectos, porque el año pasado pasó lo mismo con esa licenciada y esa licenciada sí tomó cartas, entonces sí son cosas que pueden afectar. Bueno, de ese lado sí tienes razón, pero sí, como les digo, no, o sea, mm, pues gracias a las personas que han escrito preguntándome, que se tomaron el tiempo de buscar mi número en los grupos, de verdad se los agradezco, pero sí hay que ver, pero es que también cómo detectar quién es. O sea, No, hombre, pero hay, mira, pues vaya que hablaste, porque así ya sabemos que no sos vos. Va. Entonces, si la LIC pregunta algo, decile que no eras vos o algo así, y así nos quitamos ese problema, ¿va? De una vez. sí, exacto. Jóvenes, ¿y no será que se metería alguien de otra sección y tal vez confundieron? La vez pasada sucedió lo mismo, se metió alguien de otra sección y estaban la de nosotros, ¿no será que eso está sucediendo? Quizás sea eso, pero bueno, gracias a Dios, yo tengo mi respaldo porque incluso uno de mis mejores amigos está ahí igual en la misma sección y le escribí de que no podía ingresar porque estaba en reunión de trabajo. Entonces tengo mi comprobante de WhatsApp. Pero igual la licenciada creo que dijo que tenía como el listado de quienes ingresaban y se va a dar cuenta que, uy, yo no ingresé. Pero sí sería, no sé cómo hacer para que si me sigue en realidad quién es. Ay, jóvenes, buenas noches, ya volví. Aquí estoy otra vez. Espero Gracias. que todo está bien. No pude evitar escuchar que tienen algún problema en alguna situación, pero espero que lo puedan solucionar y que salgan bien de ese asunto. Como lo ignoro, no lo comento, pero les deseo éxitos y suertes con eso. Este, ¿Qué íbamos? Vamos a presentar. Lo que continuamos es compartir. Entonces, ahora siempre les consulto sobre si tienen a la vista mi democracia liberal, ¿verdad? Que era la que estamos ahora por tratar. Sí. Muy bien, Sí, se ve. muy bien. Entonces, vamos a ver cómo la democracia liberal, te decía yo que era la aspiración que debe comprender la aspiración de un pueblo democrático. Esta es la leche de la democracia, la democracia a más alto nivel. Y aquí te he querido yo poner en esta la construcción del concepto, que se debe comprender que hay una diferencia radical entre el antiguo concepto de democracia, solo poner democracia, que es lo que la gente le conoce en las clases como democracia antigua, así lo han definido. La democracia antigua era la primera idea de la democracia y que había sido concebida para sociedades homogéneas, que eran muy similares, quiere decir que eran pequeñas en número y que eran
independientes. Esas eran las características de las sociedades que visitó Aristóteles. Una sociedad homogénea únicamente se consideraban como ciudadanos a los hombres libres. Mira tú, las mujeres y los esclavos estaban excluidos de esa denominación de ciudadanos. Esa es la democracia antigua, fíjate tú. Es un concepto primitivo en realidad. La democracia liberal, a que nosotros hemos aludido en la presentación anterior, me refiero a esto, ¿eh? La democracia está pensada para adaptarse a un gobierno en una sociedad dividida en clases, que no es homogénea. Hay incluso clases sociales y hay diferentes intereses. Entonces, para esta, la solución para una sociedad grande y que está dividida en clases, la aspiración es una democracia liberal. Esa es la situación. ¿Puedo cambiar de diapositiva o todavía la pongo un poquito más? Todavía no, licenciado, por favor. Ahí está. Entonces, vamos a poner, de todas maneras, no solo a solicitud de parte, sino que yo ya lo había pensado, voy a compartir de alguna manera estas, ¿cómo se llama esto? Esta presentación, se las voy a tratar de compartir de manera íntegra, no sé si a través de un link de YouTube o si dejo el link ahí o se las paso por otro medio de estos electrónicos, pero de alguna manera se las voy a dejar llegar. Una opinión sería que lo suba a Drive y nos comparta el vínculo, nada más. Ahí a través del RAD ese. Si no, de Drive. O, ya sí, a mi drive de esta cuestión de mi usuario, ¿verdad? Ajá, y ya lo descargamos nosotros o algo así. Todo con el Vamos a ver vínculo. cómo nos funcione mejor. Pero lo que quiero manifestar es que de todas maneras lo vais a tener todos para que no se preocupen mucho si la cambio muy rápido la cosa o no. Así que esta es solo una muestra para que comprendamos la diferencia entre lo que se consideró la democracia antigua. Así era una democracia primitiva pensada para una sociedad homogénea, independiente, sí, pero muy homogénea y que ya ves que como era pues pequeña y solamente consideraba como ciudadanos a los hombres libres porque era una democracia nacida en el seno del esclavismo. Aquí vemos una democracia liberal pensada, concebida para adaptarse a una sociedad de clases, a una sociedad grande. La democracia antigua entonces era para en las polis griegas, y ya ves que es esa tipo de democracia, esa democracia primitiva, era una democracia directa. Ahora ya sabemos cuál es la democracia directa porque la vimos en las anteriores. Está, mira, democracia directa. ¿Eh? Ya la habíamos visto, ahora ya sabemos nosotros a qué vamos. Cuando vemos aquí, la democracia antigua era una democracia directa y en esa sociedad, en la sociedad moderna de ahora, nuestra democracia es indirecta porque sabemos que está nuestra democracia es representativa, la soberanía es ejercida por los órganos creados por el Estado y esos órganos son los que ejercen la soberanía popular. Se supone que las autoridades electas entonces son las que ejercen esa soberanía y son representantes de sus electores. Todas las democracias son indirectas en la actualidad, es decir, que son representativas. Y esto es lo que te acabo de decir.
El pueblo es gobernado entonces por representantes electos. No, el pueblo, como no se puede en esta democracia representativa, en la de hoy, representar el mismo, ¿verdad? Eso está bien claro, ya lo hemos declarado. Los conceptos de individualismo y libertad, que son totalmente diferentes en su significado, porque por un lado tenemos aquí a la izquierda de tu pantalla, puedes ver en la democracia antigua que en las polis era desconocida la distinción entre esfera pública y privada. No había esa división. La persona y el ciudadano eran para ellos lo mismo. De la misma manera que participar en las cosas del Estado era vivir. Date cuenta cómo no se fusionaban todos los conceptos, ellos no hacían distinción. No había esfera pública, no había esfera privada, no había persona y ciudadano, eran lo mismo. Y era el Estado parte de la vida personal de la gente. En la democracia moderna, en cambio, sí existe una división entre la esfera pública y la esfera privada. Por eso ahora sabemos que cuando se dice la esfera pública es todo lo que concierne al gobierno, ¿eh? Y lo privado es aquello que es particular, que es de personas individuales, ¿eh? Y por lo cual también existe diferencia entre los conceptos de persona. También existe, decir persona es diferente a la concepción de ciudadano, porque para los griegos persona y ciudadano eran lo mismo, pero en la actualidad sabemos muy bien que una persona no necesariamente es un ciudadano, porque pueden haber personas que habiten en un estado y claramente no pertenecen a él, no tienen responsabilidades hacia él como ciudadanos. El ciudadano es una creación diferente que participa como propio de ese estado, en cambio y además debe llenar ciertos requisitos. Para ser ciudadano, o sea, se debe haber nacido en el estado o ser hijo de madre o de padre propio oriundo de ese estado, y además el haber, eh, bueno, el haber cumplido una determinada edad. Bueno, con lo cual se crea el sentido de libertad pública y privada, una libertad pública y una libertad privada, y la utilidad del gobierno democrático para la administración de una sociedad dividida en clases. Déjenme ver una cosa. Tenemos aquí la relación entre el liberalismo y la democracia. Vamos a ver a qué se refiere eso del liberalismo, porque se supone, había una corriente del pensamiento que es el liberalismo, que siempre reivindica la libertad. En cambio, la democracia es una concepción que reivindica la igualdad. Esas relaciones como componentes de la democracia liberal, vamos a encontrar que está el componente liberal, devenido de liberalismo, que privilegia la libertad, y esa componente liberal entonces da énfasis a la libertad del individuo, y al individuo, perdón, busca limitar el poder del Estado y promueve la sujeción política, la forma o estructura del Estado, la sujeción, ah, mientras que el componente democrático, fíjate, privilegia no la libertad y el individuo, sino la igualdad. Es contrastante. El componente democrático privilegia la inserción del poder popular en el Estado, mientras que el componente liberal, ya ves tú que solo busca limitar el poder del Estado. ¿Eh? Porque eso tiene relación en que el componente liberal, si te das cuenta de esta parte de la libertad y que promueve o privilegia al individuo, el liberalismo siempre ha promovido que el individuo es el que es la leche, el dueño, el que hay que respetar, el interés particular.
que el Estado no se debe meter en la vida de los particulares, en los negocios de los particulares. De esa suerte es que había hasta un adagio del liberalismo económico que se resumía en la frase dejar hacer, dejar pasar, en el sentido de que los particulares podían hacer todo lo que ellos decidieran en su ámbito y que el Estado no debía intervenir en los negocios y en las disposiciones, ni siquiera limitarlas o delimitarlas, sino que el Estado no tenía que intervenir. Ese liberalismo económico es propio del derecho común que ah, prevaleció siempre en el derecho civil de la Edad Media, ya venía desde el tiempo de los romanos, esa cuestión del liberalismo económico de la persona, de respetar los negocios, de que no se metiera el Estado. Bien, pero fíjate que en cambio el componente democrático permite la inserción del poder popular en el Estado, porque privilegia de alguna forma que se vean limitadas la voluntad de los particulares, y entonces el poder del Estado, esa soberanía que ejerce el Estado, puede regir en algunas relaciones entre los particulares, delimitarlas. Así, por ejemplo, así se explica, por ejemplo, que existan estas cuestiones como el derecho del trabajo y de la seguridad social, que son aspectos que el poder público ha tenido que constituir en función democrática en los estados, porque de otra manera el liberalismo económico siempre pactaba como quería cuestiones elementales de la producción, como vamos a hacer los mismísimos contratos de trabajo, las jornadas de trabajo, y eso me lleva a mí a pensar en que eh, aquel adagio que mencionamos al principio de que la forma de producir los bienes y servicios determinan también el carácter de la sociedad. Y cuando no hay límites al poder individual, entonces los límites deben ser puestos por la ley, pero eso es lo que trató de hacer el componente democrático en algunas cuestiones, limitando en función de la democracia el liberalismo económico en algunos estados. Entonces, mientras que el componente liberal habla de la sujeción política a la forma o estructura del Estado, el componente democrático propugna por la cohesión social, por el bienestar de la colectividad. Y esto es una gráfica que yo te muestro de esto, cómo se puede evaluar. Fíjate, dijera, enumere dos componentes de la concepción liberal o dos elementos de los componentes liberales. Entonces tú pones la libertad y limitar el poder del Estado. Enumere los componentes, dos elementos del componente democrático. Entonces pones la igualdad o la cohesión social. Por ejemplo, la aspiración ideal, según los estudiosos del tema, es que la constitución de un Estado, de un Estado constitucional liberal, en cuyo centro esté la persona y no el Estado mismo, y el respeto a las libertades, que es la condición para la creación de un sistema democrático, y el equilibrio entre los componentes dará como resultado un sistema humano justo, organizado y controlado. Era pura romanticismo. Nos vamos a quedar hoy por aquí, distinguidos jóvenes. Les deseo feliz noche. Espero que no se hayan aburrido mucho y les prometo que por esto, como ya está hecho, se los voy a compartir, como dijo el compañero, o en Drive, o les dejo ahí puesto un link en las tareas del RAD y así podéis verlo. Gracias, licenciado. Hoy, pues,
para servirle, dama. Yo les deseo la mejor de las noches. Que descansen, tengan mucho cuidado y qué bueno que lo que sí tiene esto de dar las clases a través de la cuestión virtual es que ahora asumo yo que, salvo algunas excepciones, ya todos estáis en casa, solo falta ir a dormir. Les mando entonces un abrazo y mi deseo sincero porque superen sus problemas, entendimiento. Feliz noche, Gracias, Lick. Lick. Ahí estamos. Feliz noche. Feliz noche. Que estén bien. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Licenciada, licenciada. feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós. Feliz noche, que estén bien. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, adiós, adiós para todos, que estén bien. Con permisito.